vida nunca fue, me voy a dedicar a buscar formas de financiar proyectos culturales, para nada. Lo que sí me pasó es que se fueron dando cosas y desde esos lugares, desde donde me tocó trabajar, me las tuve que arreglar y así fui conociendo la administración desde distintos puntos de vista. Entonces, por ejemplo, yo trabajé muchos años en una empresa privada grande, donde tuve que estar de la mano con control presupuestario, cómo se financiaba, cómo piensa un empresario, y eso me sirvió un poquitito para entender desde ese punto de vista, desde la empresa privada, cómo funciona, cuál es la lógica. Al mismo tiempo me tocó trabajar en la Universidad de Chile, en la Facultad de Artes, administrando también unos programas, y desde ahí entendí cómo funciona la lógica de un financiamiento desde un espacio público. Al mismo tiempo, mi empresa que mencionó Gabriel es una productora de eventos y gestora cultural que está en convenio marco producción de eventos, que es la forma de compra que tiene el Estado. Entonces también me está tocando hasta el día de hoy ser una administradora desde ese punto de vista, y al mismo tiempo, al tener la corporación cultural, hemos tenido todo un aprendizaje de cómo administrar desde una corporación cultural sin fines de lucro. Entonces, todo esto que yo les voy a hablar a continuación es lo que he tenido que aprender y lo que he debido administrar. Bueno, y aunque la ingeniería en sonido no tenga nada que ver con comercial, ni tributario, ni nada, al ser ingeniera en cualquier equipo de trabajo, yo soy la de los números. Así que aunque no tenga ninguna relación, siempre termino yo siendo la persona encargada de la administración, del control presupuestario y de ese tipo de funcionamiento de parte del equipo. Entonces, al final, por cosas del destino y por cosas de elecciones y cómo se van dando los caminos, terminé desarrollando esta exposición que está basada en mi experiencia, en lo que he aprendido desde donde me ha tocado administrar, cómo hemos solucionado el tema de financiamiento desde donde estamos desarrollando proyectos. Y la gracia, como dice Gabriel, de esta exposición es que hagamos esto entre todos, es decir, muchas veces esto se enriquece más cuando ustedes hablan también de sus experiencias, de los fondos que han descubierto, porque fondos hay infinitos, de cómo se las arreglaron, cuáles fueron las estrategias, etcétera. Eso lo hace mucho más entretenido, ¿ya? Así que eso era lo primero, decir quién soy yo. Lo primero que es súper importante entender es por qué la cultura se financia, es decir, por qué siempre está necesitando subvenciones. Así como el deporte, que son como nuestros hermanos en esto. ¿Por qué la cultura tiene que ser financiada? ¿Por qué todos los estados en el mundo, bueno, al menos todos los estados, casi todos, tienen una política de cómo financiar la cultura? En el fondo, a ver, ¿cómo un bien tiene un precio en el mercado, en el sistema económico actual? ¿Cómo sabemos cuánto tiene que valer una zapatilla, por ejemplo? Y ahí entra la oferta y la demanda, ¿no? O sea, por ejemplo, los juguetes en Navidad siempre suben de precio porque aumenta mucho la demanda y la oferta es la misma. Bueno, por muchos juguetes que hagas, al final siempre la curva que se encuentra entre la oferta y la demanda determina el precio de un producto en el mercado, ¿no es cierto? Y después, no sé, pues, el 26 de diciembre bajan de precio todos los juguetes porque la oferta disminuyó a la mitad, porque la demanda disminuyó a la mitad y la oferta se mantiene igual. Así, a grandes rasgos, obviamente, es como se deciden los precios en el mercado. Pero ¿qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un centro cultural que da obras de teatro en la mitad de una población vulnerable? Es la oferta cultural que hay en la población. Por lo tanto, la demanda es muy alta, es decir, la oferta es muy bajita y la demanda es muy alta. Eso significa que el precio de esa obra debería ser carísima. Y sin embargo, el mercado no es capaz de reflejar el real valor de esa obra. ¿Me entienden? ¿Me siguen? De dónde se encuentran esas curvas cuando estamos hablando de buscar un precio a un bien, a algo que tenemos que transar. Lo mismo pasa con el deporte, y eso está referido a las externalidades positivas, que en economía se llama la identidad, el que un niño tenga acceso a una biblioteca en poblaciones vulnerables. Hay una serie de bienes que vienen asociados a la actividad cultural. Cultura, economía, no funciona igual que cualquier área. ¿Ya? Estamos justo en una cosa que se trata de puras excepciones. Bueno, por lo mismo, cuando nosotros tenemos una buena idea, un buen proyecto y queremos financiarlo, tenemos que tomar una serie de decisiones estratégicas antes de empezar a actuar. Esa serie de decisiones estratégicas se llama un plan de financiamiento. El plan de financiamiento, bueno, lo primero para un proyecto siempre es saber qué quiero hacer y por qué, es decir, teniendo claro el objetivo. ¿Ya? Este plan de financiamiento debe responder directamente a su objetivo. Estas decisiones
dependen de dos grandes áreas. Una es que tengo que tener toda la información necesaria para tomar esta decisión. Y la otra es que tengo que decidir mi estrategia, ¿ya? Por ejemplo, voy a tener una corrida el domingo en la mañana. Mi objetivo es fomentar la vida sana infantil. Por lo tanto, la alimentación sana es fundamental. Voy a dar agua, qué sé yo, y viene a ofrecerme financiamiento McDonald's. ¿Quiénes de ustedes aceptarían ese financiamiento? ¿Sí? Es que yo también lo aceptaría. O sea, hay gestores que lo harían, hay gestores que no. Y eso es una decisión política. Eso es muy bonito, la gestión cultural, que está muy ligada con la política. ¿Por qué hay gente que lo aceptaría? Porque dice, bueno, es una manera que tiene McDonald's de subsanar el daño que hace al alimentar y al fomentar la mala alimentación en los niños. Y, exacto, es como lo que hacen las mineras en sus localidades cercanas. Sí, te contamino el río, entonces, como no puedo dejar de contaminártelo, porque tendría que ser la minera, pongo toda esta plata para subsanar ese daño. ¿Me explico? Es una manera de pensar y es totalmente válida, como los gestores que dirían, no, pues, o sea, va totalmente en contra de mis principios porque todos mis auspiciadores tienen que tener el mismo pensamiento de vida sana y saludable. ¿Me explico? A eso me refiero con decisiones políticas, estratégicas, que van acorde a los distintos gestores, y ahí es cuando se empiezan a diferenciar los proyectos. Entonces, ¿a qué me refiero cuando uno tiene que manejar bien toda la información? La primera información que necesitamos es el presupuesto, saber cuánto me va a costar y cuánto me va a costar de verdad. Es decir, no el que no, mira, sé que yo me consigo un amigo que tiene un camión, entonces le pongo 5 lucas para la benzina y con eso presupuesto, camión, 5 lucas. Eso no es el valor real de mi proyecto. Eso es una forma que yo estoy financiando mi proyecto, que es una alianza con un amigo. Pero el valor real de mi proyecto son todos los valores que yo voy a necesitar, ¿ya? De mercado reales. Entonces lo primero es un presupuesto real, acabado, con todos los ítems. La otra información que necesito saber para tomar mis decisiones es a quién va, el público objetivo. ¿Por qué? Porque después cuando yo piense todas mis alianzas, mis estrategias y qué sé yo, va a ser muy importante saber si ese público objetivo está ahí. Es decir, si voy a hacer esta corrida infantil, no tiene ningún sentido que me ponga a llamar a las cervecerías de Chile, porque a ellos no les interesa aparecer en un evento con un público objetivo familiar, niños, padres. O sea, no tiene sentido. Es muy poco probable que una marca de ese tipo esté interesada en aparecer en eso. ¿Me explico? Entonces, el público objetivo, tenerlo clarísimo para saber quiénes se suman, ¿ya? O a quiénes puedo sumar. Y lo otro, que se llama experiencias similares, una manera elegante, pero es mirar para el lado. O sea, o copiar o ver en qué se han equivocado otros. No tengo para qué inventar el hilo negro 20 veces. Si se han hecho 50 corridas en el último año en Santiago, evaluar cuáles son las que han sido exitosas, o por lo menos cuáles son las que yo quiero que las que yo quiero que se parezca a mi corrida, y ver qué hicieron, qué se les ocurrió, cómo financiaron, quién lo financió. O sea, yo hoy en día paseo y veo los cartelitos de los eventos y me fijo más bien en los loguitos de abajo, quién financió. O sea, mira, lo financió en un festival de teatro y lo financió, no sé, la municipalidad tanto. Ah, quiere decir que a la municipalidad tanto le interesa el teatro. Uno ahí va haciendo al tiro una lectura, ¿ya? Y también, obviamente, experiencias similares que han fracasado. Saber qué hicieron mal, evaluar en qué horario, en qué fecha, todas esas cosas. Tratar de tener información, ¿ya? Con la mayor cantidad de información verídica y clara posible que yo tenga, voy a tomar mejores decisiones. Y en estrategia se refiere a qué voy a considerar. Bueno, en primer lugar, como les decía el ejemplo de la corrida con McDonald's, es mi política personal, cuáles van a ser mis decisiones, con quién yo no trabajaría nunca, qué sé yo, bla, bla, o con quién yo trabajaría siempre, o si es que tengo algún tipo de aprehensión de ese tipo. Después estudiar, a ver, ¿cuáles son mis probabilidades de éxito si me presento como persona natural? ¿O en realidad me conviene asociarme con una corporación, una fundación? ¿O no, en realidad me conviene ser una empresa privada? ¿O sabes qué? Necesito una empresa que tenga convenio marco, que esté en Chile Proveedor, etcétera. Estudiar estratégicamente desde dónde, en qué marco legal estoy yo o en qué marco legal me convendría estar para ejecutar mi proyecto, ¿ya? Considerar todas las variables y ver con quién me tengo que asociar, con quién no, cómo hacerlo. Las posibles alianzas que va de la mano con el público objetivo, es decir, yo no siempre que salgo a buscar plata, no siempre que salgo a buscar financiamiento, salgo a buscar plata. Muchas veces salgo a buscar recursos que a otros les sobra. Por ejemplo, nosotras ayudamos a un artista a que hiciera un montaje en el Museo de Bellas Artes, en la Municipalidad de Santiago. Entonces este artista tenía que amarrar unos cables
súper gruesos desde el techo siendo edificio patrimonial, era un cacho. Desde el techo, qué sé yo, hasta que fueran a un container afuera del Bellas Artes en la calle y colgar unos perros. Lo más caro del montaje de este proyecto era arrendar los ascensores eléctricos, ¿cómo se llama? Mecánicos, que son estos cositos así. Valía $1,5 millones la jornada de cada ascensor y se necesitaban 2 días de montaje y 3 días de montaje y 2 días de desmontaje. O sea, al final la mitad del proyecto era solamente esos ascensores. Entonces, bueno, después de darle hartas vueltas, estar buscando y qué sé yo, nos dimos cuenta que la Municipalidad de Santiago no nos iba a poner ni uno jamás, pero sí tenía un convenio marco con ascensores que suben y bajan, porque ellos cuelgan, cuestión que hacen, lo cuelgan, o sea, es cosa de ir por el centro, está lleno de gigantografía y cuestiones. Entonces hablamos con ellos y les dijimos, mira, no, si no necesitamos plata. Y ahí al tiro la gente dice, te escucho. Lo que te vengo a pedir es que tal vez tú tienes contratado un convenio marco con 365 días de ascensorcito eléctrico. ¿Por qué no me prestas 3? ¿Y eso lo más necesitas? Sí. Ya, perfecto. ¿Cuándo tienen que estar? ¿Qué día? Bla. Y ahí al tiro, en el fondo, estás consiguiendo una alianza donde es una manera de financiar, porque en el fondo bajamos nuestro presupuesto a la mitad, con una simple gestión de estar atenta y observando a quién le sobra lo que yo necesito y a quién le interesa estar donde yo voy a estar, ¿ya? Porque si le hubiera dicho lo mismo a la Municipalidad de Vitacura, ¿qué le importara a la Municipalidad de Vitacura que haya una instalación en el Bellas Artes? O sea, no es su público. Posibles alianzas. Y posibles fuentes también. O sea, es decir, después vamos a ver en otra lámina qué fuentes existen y con cuáles me conviene, con cuáles puedo yo visualizar que voy a tener mejor llegada, ¿ya? Si es algo masivo, si es algo de poca gente, etc. Pero bueno, para el plan de financiamiento eso es lo importante. Las decisiones con una buena información y con una estrategia clara. Voy a repasar lo del buen presupuesto. Un buen presupuesto significa considerar todos los recursos necesarios. No puede ser que se quede algo en el tintero, porque una vez que uno cerró el presupuesto y se consiguió las lucas, y uno dice mi proyecto vale 25 y te conseguiste los 25, pero se me olvidó el pasaje. Ya no hay forma de entrarlo, ya tu presupuesto está cerrado. Entonces no te puedes equivocar en que te falten recursos, ¿ya? Tener valores de mercado y vigentes. Es decir, lo que les decía, porque no puedes basar tu presupuesto en tus amigos. También por eso yo estoy en contra de los presupuestos donde dicen, no, que yo lo voy a hacer gratis. Porque eso ya está bien, es una manera de financiar tu proyecto, es decir, tú te vas a conseguir un voluntariado. Pero lo que vale tu proyecto es un valor real que costaría que si yo me resfrío, vaya alguien, se levante y lo haga por mí, ¿ya? O sea, tienen que saber cuánto vale su proyecto en el mercado. Lo mismo en relación a precios vigentes, o sea, si uno, por ejemplo, lo más difícil de cotizar siempre son los pasajes en avión, porque si te demoráis 2 días, la cuestión cambia el precio y hay otros horarios, entonces ya. Lo primero es considerar siempre un valor de la media para arriba, donde tú te des cuenta que es lo más común y consideres el horario. Por ejemplo, siempre es más caro viajar los domingos en la tarde que los domingos en la mañana, entonces ver que sea compatible todo lo que tú estás buscando con tu proyecto. Y lo siguiente, que es súper importante, es que sea coherente y oportuno con los objetivos del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Típico que llegan amigos que me piden asesoría, oye, ayúdame a armar mi presupuesto porque quiero presentar un fondo para ganarme, lo que sé yo. Ya, ¿cuál es tu objetivo del proyecto? No, mi objetivo es, como el típico objetivo es difundir el patrimonio de la 4ª región, por ponerte algún ejemplo. Ya, perfecto, ya. Y a ver, ¿y qué es esto? Gastos de inversión, 5 millones de pesos y el total del proyecto es 8. ¿Pero qué es esto? Es que es la cámara. Me tengo que comprar una cámara para poder difundir. Ya, pero es que entonces difundir no es tu... O sea, el que tú te compres una cámara no va acorde al objetivo principal. Tal vez tu objetivo principal es implementar un sistema de registro o realizar un registro profesional. O sea, si tu objetivo general de tu proyecto es difundir, estamos hablando de que tu presupuesto tiene que reflejar lo mismo. Es decir, pucha, voy a mandar a hacer 5.000 copias de la cuestión, voy a conseguirme alianzas para distribuir mayormente esta... O sea, el presupuesto tiene que tener el mismo objetivo y se tiene que reflejar en los números de mi objetivo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí.
coherente y oportuno con los objetivos. Es decir, tal vez sí es una buena solución que el tipo se compre una cámara, pero eso tiene que significar que yo demuestre que el arriendo de la cámara es más caro que comprármela. ¿Me explico? ¿Ya? Coherente y oportuno con los objetivos del proyecto. Es importante también, ya, tengo mi presupuesto, está listo, encontré la forma de financiarlo, me pongo a ejecutar. No es una cosa rígida, inamovible y qué sé yo. Es decir, ustedes guarden siempre su presupuesto original, pero después tienen que trabajar con un presupuesto flexible, donde yo digo qué es lo real que voy pagando. Todos los valores cambian. Pucha, mi amigo del camión se resfrió, voy a tener que buscar otro. O al contrario, si es que, justo conocí a un amigo que tiene una camioneta y me va a salir más barato, etcétera. Existe siempre un presupuesto de planificación y otro de control de gastos, que en el fondo es su mismo presupuesto, pero que tienen que permitir cierta flexibilidad, ¿ya? Saber manejarse bien con ese presupuesto. Y bueno, y los casos de proyectos que consideran puesta en marcha a largo plazo, es decir, como no sé, crear un centro cultural o crear una escuela de algo o un estudio de grabación, necesitan siempre algo más que un presupuesto y que se llama un flujo de caja. Es decir, tenemos que considerar cómo va a funcionar por lo menos el primer año, qué tipo de ingresos voy a generar, qué tipo de gastos voy a generar. No basta, existe un presupuesto de implementación, pero de ahí tienen que funcionar con un flujo, o sea, cuando es contra el tiempo. ¿Sí? ¡Qué silencio! Ya, llegamos a la fuente de financiamiento. La primera fuente de financiamiento es la más poderosa de todas, que siempre uno la mira a huevo, pero al final es la más poderosa de todas, que son las personas, ¿ya? En distinta escala, obviamente. Una vez en un curso en Talca que andaba, me tocó hacer esta misma conversación, y yo dije que pucha, que las completadas eran una forma de fuente de financiamiento. Y me dijeron, ay, pero ¿cómo van a traer una magíster aquí para que me diga que las completadas son la forma de financiamiento? Pero es que, ojo, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo estoy pensando en hacer una actividad cultural a una zona muy chiquitita, donde me interesa que la gente se integre de manera que se apropie en el fondo de la actividad, y me interesa que se vean involucradas a tal punto que lo sientan como su actividad y que son poquitas personas y que algo como familiar, lo que más me conviene es una completa, porque tengo a la señora pelando el tomate, moliendo la palta, se hacen parte de eso, sienten que el completo es de ellos, que lo van a vender, y, o sea, necesito esa identidad. Sí, es muy válida y sí también responde a la cantidad de plata que yo te quiero juntar y al volumen y al impacto que yo quiero tener en esa comunidad pequeña. ¿Me explico? Es decir, cada proyecto es súper particular en su financiamiento. Es decir, no puedo yo esperar siempre tener estos financiamientos con responsabilidad social empresarial para un proyecto que es súper local y que es súper propio y que yo necesito que la gente se integre, ¿me explico? O sea, que venga el Banco Santander y ponga 5 millones de pesos para hacer una sala de ensayo en una comunidad rural, es súper distinto a que ellos mismos lo logren, ¿me explico? Si después yo quiero que sea un espacio que funciona. Estamos hablando de hacer un financiamiento en cuanto al diagnóstico también que nosotros queremos de nuestro proyecto. Entonces sí, la típica cuotas, eventos, donaciones, y cuando uno lo quiere llevar en masividad, existen los crowdfunding hoy en día. Para que un proyecto sea viable en crowdfunding, ojo, tiene que tener un público objetivo acorde al crowdfunding. Si es una actividad enfocada para adultos mayores, es muy difícil que me resulte con crowdfunding, porque tienen que ser personas alfabetas digitalmente, es decir, que se manejen, que puedan hacer transferencias, que no les dé miedo meter el número de la tarjeta de crédito en la página web, ¿ya? Lo otro también está el otro extremo, o sea, si yo tengo una banda súper hippie de música, donde todos mis amigos andan a pata pelada y no están ni ahí con los bancos, no puedo hacer un crowdfunding porque ninguno tiene tarjeta, todos tienen cuenta root, todos funcionan así, no me va a resultar, ¿cachai? Entonces, el público objetivo de un crowdfunding es súper particular, ¿ya? Y bueno, y claramente tengo que tener mucha masividad en las redes sociales. O sea, si estoy recién empezando y tengo un fanpage con 300 me gusta, también es muy difícil que me resulte un crowdfunding. Entonces, por eso son esta serie de decisiones estratégicas, ¿ya? Porque cada proyecto tiene su financiamiento, pero así súper acotado, propio, y las personas en todo esto son clave.
o sea, llevado a grandes escalas. Hay bandas como Radiohead que ya no lanzan sus discos a través de disqueras. Ellos lo lanzan en la página web, cobran €1 y venden el disco por todo el mundo. Y con que cada persona ponga €1 ya se saltan a toda la compañía de disquera y la industria musical. O sea, esa es la potencia que tienen las personas. Además que la libertad que tienen las personas es que te conviene mucho más tener 1000 personas que te pongan 1000 pesos a tener una persona que te ponga todo eso junto, porque el día de mañana a esa persona le interesa otra cosa, cambia de parecer, se enoja contigo, no le parece, te va a empezar a decir cómo tenés que hacer la cuestión. En cambio, de todas esas 1000 personas, si una cambia, bueno, tendrás que conquistar otra, pero vas a poder tener mucho más libertad en trabajar cuando estás trabajando con muchas fuentes de financiamiento. Después, la segunda, ¿alguien ha trabajado aquí con crowdfunding? ¿Ha tenido algún proyecto con crowdfunding? ¿No? Bueno, en Santiago de Chile, hoy en día, Fondeadora todavía. ¿Existe Fondeadora? Yo creo que sí, funciona Fondeadora. Y ojo, que es el único que tiene caja aquí en Chile, porque Ideame tiene caja en Uruguay y por lo tanto te cobran un fee al pasar la plata al extranjero, te cobran ese impuesto y además te cobran el fee del sitio. Entonces, nosotros por lo menos no hemos tenido muy buena experiencia con Ideame, sí con Fondeadora. ¿Ya? ¿Todos saben lo que es el crowdfunding? ¿Cómo dijiste el primer nombre? Fondeadora. Fondeadora. ¿Todos saben de qué se trata el crowdfunding? ¿Hay alguien que le gustaría que yo explicara? ¿No? ¿Todos han visto? ¿Sí? Sí, mira. Resulta que existen estas páginas web que son plataformas donde tú te metes a ver distintos proyectos. Hay unas que son específicas de música, otras que son general de cultura y hay otras que son generales, que pueden ser de deporte, de educación, de cultura, etc. Y en el fondo se trata como una especie de menú donde tú puedes tener acceso a ver todos los proyectos. Con un breve video tú explicas de qué se trata tu proyecto e invitas a la gente a que ponga plata para tu proyecto. Y eso tú tienes que premiarlo con algún tipo de recompensa. Por ejemplo, hay muchos artistas músicos que dicen que van a vender su disco en verde, en el fondo. Todavía no lo he grabado, pero tú me puedes comprar mi disco antes. Y no sé, si tú pones 5.000 pesos, te mando la versión, la postal descargable. Si me mandas 10.000 pesos, te mando la copia física. Si me pagas 20.000 pesos, te mando la copia física y una entrada para el lanzamiento. Tú vas premiando a la gente con recompensas a medida que va aumentando su aporte. Y en el fondo es una manera de recibir la plata antes de que tú hagas la obra. Lo mismo pasa con las obras de teatro. Y en el fondo lo que hace es recolectar plata. Donde tú misma te pones una meta, es decir, tú dices, mira, voy a hacer un disco y para grabar este disco necesito 5 millones de pesos, esa es tu meta. Tienes un tiempo límite para juntar esa plata, no es para siempre que va a estar abierto el proyecto, y si tú alcanzas esa meta en el tiempo límite te pasan la plata, si no la alcanzas, no. Pero en el fondo es una manera de juntar plata de manera masiva a través de la web. Para que la página funcione, tiene que ser verdad lo que está pasando, es decir, no habría forma de que fuera exitosa esta metodología si nunca se hubiera entregado ninguna recompensa o si se empieza a hacer, oye, no es que sabéis que yo puse de lucas la obra de teatro se hizo, nunca me llegó ninguna entrada. Imagínate, no tendría ningún asidero. En el fondo está regulado por el mismo funcionamiento del sitio y además porque lo que sí hacen las páginas es fiscalizar de que cuando te entregan la plata, tú te entregas las recompensas. De hecho, cuando tú vas a publicar, yo he publicado como 3, tú lo vas a publicar, es lo que más te repiten 50 veces, o sea, tú vas a cumplir con las recompensas, bla, bla, sí, acepto términos y condiciones, ya, pero tú vas a entregar esto, y tienes que volver a decir una por una, sí, esta sí, ¿cachai? Se preocupan de que la persona que está ofreciendo tenga un real compromiso con que eso es lo que va a hacer. Las empresas, ¡tarán! Las empresas es la típica solución que todos así cuando presentan un proyecto y te dicen, ¿cómo lo vas a financiar? No, voy a ir a las empresas. Bueno, las empresas no están así. En primer lugar, la ley de donaciones, que es una mezcla entre Estado y empresa, un financiamiento ahí como un subsidio de Estado, pero acorde con las empresas, muy pocas empresas conocen la ley de donaciones. Es decir, tal vez lo más inteligente sería estratégicamente acercarte al contador de una empresa que al dueño de la empresa, porque al dueño de la empresa le va a hablar en chino, en cambio al contador tú le vas a decir, oye, pero ¿podéis reducir impuestos? ¿Te devuelven? Le suena como más interesante. Y en el fondo es él el que asesora después a su dueño para decirle si es una buena o una mala idea. Es a la persona que el dueño le va a ir a preguntar cuando le diga, oye, ¿qué te parece esta idea? ¿Ya? Las empresas tienen una mentalidad bastante distinta a la que uno se imagina. Existe siempre la excepción de la empresa que realmente está preocupada y tiene algún tema altruista con ese compromiso particular del objetivo de fomentar la lectura, por ejemplo. Puede que existan, sí.
Pero la mayoría de la empresa funciona por empresarios, y los empresarios en realidad tenemos que asumir que no piensan igual que nosotros, o por lo menos que la mayoría de nosotros que nos dedicamos a la gestión cultural, ¿ya? Entonces ahí es cuando el gestor cultural tiene que ser una especie de traductor y meterse como en las mentes ajenas que razonan de otra manera. Voy a contar esta anécdota sin decir ningún nombre y apellido porque estoy siendo transmitida en muchos lados. Después en el coffee le cuento qué fue. Pero resulta que yo trabajaba en una empresa y yo iba en bicicleta todos los días a mi trabajo, la estacionaba en un espacio chiquitito, así como un rincón. A las 6 de la tarde me iba y claro, en el principio cuando era una empresa chiquitita no había ningún problema, pero empezó a crecer la empresa, empezó a aumentar, como en Santiago, empezó a aumentar la cantidad de gente que andaba en bicicleta, una locura, hubo como un boom. Y empezó a quedar chico el estacionamiento de bicicleta. Ya voy a llegar a donde voy con esta historia. No se me ocurre nada mejor cuando ya me vi así a las 6 de la tarde sacando bicicletas de arriba de mi bicicleta, sacando la mía, pateando, pegándome con los fierros. Dije, no, esta cuestión no puede ser. Pedí hablar con el gerente general de la empresa, y dije, soy una persona tan inteligente, voy a lograr tener más estacionamientos para las bicicletas. Me recibió, muy amoroso, un caballero, qué sé yo, me servía un cafecito, qué sé yo. Y yo le planteo, mire, lo que pasa es que yo me vengo en bicicleta, ¿qué posibilidades hay? Porque realmente ahora son muchas las personas que se vienen en bicicleta. Hace 2 años era yo y 3 amigos más, pero resulta que ahora somos por lo menos 40. En primer lugar, me dijo que no estaba ni ahí con que la gente se fuera en bicicleta, a pie o en auto, que a él le da lo mismo, con tal de que llegaran a trabajar. Perfecto. O sea, todo ese discurso que uno dice, no, porque a él le va a convenir que la gente sea más sana, no le interesaba. Está en todo su derecho. Así que ahí me botó mi mitad de mi discurso de que a usted le conviene, menos licencias médicas, nada, mis pantuflas no estaban ahí. Y después me dijo, ¿sabes qué? Se me ocurre una solución. Así que, ¿saben lo que hizo? Abrió un tremendo espacio para bicicletas con guardia y con todo y empezó a cobrar. ¿Cómo me odiaban las personas que iban en bicicleta a la pega? Porque claro, él es empresario, él donde vio una necesidad, vio una oportunidad. No vio, o sea, para que entiendan que es otra mentalidad, no es lo que haría uno, no es lo que haríamos los que trabajamos en cultura. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Rabo entre las piernas, oiga, no hay una posibilidad de recuperar nuestro antiguo, para los que no quieren pagar, que recuperemos nuestro antiguo pedacito, y los que quieren pagar, sí, por supuesto, ya, y listo. Y por último, los que queríamos seguir gratis, era un pago ridículo, eran como 1.500 pesos mensuales, pero era cobrar, ¿me cachai? Era el sentido de cobrar. Entonces, bueno, lo solucioné así. Pero esa historia me sirve para graficarles súper concreto el otro raciocinio, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de empresas, hablemos de que realmente tenemos que ir a ofrecerles algo que estemos seguros que les interese, ¿ya? Puede que alguna vez sea muy linda la vida y les presente algún altruista por ahí que realmente quiera poner la plata porque está enfocado en ese objetivo, pero la mayoría de las veces es porque donde ellos ven una oportunidad, donde ellos ven una necesidad, ven una oportunidad, ¿ya? Está la RSE, que son las empresas con responsabilidad social empresarial, que también tiene 2 caras. Una es la responsabilidad social empresarial interna, que es cuando ellos capacitan a sus trabajadores, hacen paseos para sus trabajadores, ya es una forma de desarrollarlo hacia adentro, donde sí se desarrolla mucha industria creativa, por ejemplo, talleres artísticos, qué sé yo, y existe la responsabilidad social empresarial para afuera, que es, por ejemplo, el Banco Santander trayendo a Plaza de Domingo a la Plaza de Armas, cuando hay ese tipo de proyectos, ¿ya? En esos casos hay empresas dedicadas a la RSE, ¿ya? Y son empresas que son externas a la que en el fondo son servicios externos de asesoría. Tal vez es mucho más estratégico, si tú tienes un buen proyecto asociado a ese tipo de financiamiento, llevarlo a esas empresas y que ellas lo puedan ver como una posible fuente de proveedor, digamos, que estar insistiendo en la empresa. Yo en la empresa que trabajé tuve la suerte de pertenecer a como la comisión representando a los trabajadores de la Comisión de la Responsabilidad Social Empresarial, y era interna, ¿ya? Era qué querían los trabajadores, era otra cosa, no era esto de salir a decir qué hacemos. Y lo que se hace normalmente es que se les pregunta a los trabajadores qué quieren, y en ese caso yo trataba de meter cultura, música, no sé qué, y no estaban ahí, todos los trabajadores querían inglés, ponte tú. Entonces se llegó a un acuerdo con Trongwell y podían estudiar inglés. Es como eso, así funciona, igual como el sindicato, con acuerdos y qué sé yo. También está siempre el canje,
que está, por ejemplo, nosotros como Corporación Cultural Crea Mundo, tenemos un concurso de cuentos que lo financiamos con Turbus. Y bueno, sí, Turbus tiene un compromiso, un fomento lector, bla, bla. Todo partió porque nosotros ofrecimos préstamo de libros en buses, ahí empezó una relación con ellos. Y en el fondo lo que ellos más nos facilitan es pescar cajas gigantes de libros, subirlas a buses y repartirlas a cualquier parte de Chile donde nosotros necesitamos que estén los libros. Eso para la corporación es súper caro y para ellos es un detalle. Entonces, en ese sentido, lo mismo pasajes para ir a esos lugares y qué sé yo. Es una súper buena alianza de repente un proveedor de ciertos bienes, ¿ya? Que sea tipo canje. Bueno, como ya les decía, la ley de donaciones es muy difícil. ¿Alguien tiene dudas de cómo funciona la ley de donaciones? Así como... ¿No? Ya. Entonces, la ley de donaciones, ahí pongo siempre el link, que es donde está el formulario. La gracia de la ley de donaciones es que cuando uno ingresa al proyecto lo puede modificar. No es como los fondar que los mandaste, te equivocaste, mala suerte, tienes que esperar un año. No, aquí te pueden corregir, uno puede volver a postular y qué sé yo. Bueno, y la otra forma de que te financie una empresa es que de frente tu proyecto sea un servicio para ellos. Es decir, que tú seas un proveedor, ¿ya? Y la otra fuente de financiamiento son los estados y los organismos internacionales. Ahí por lo general conviene ser o persona natural, para el caso de los fondar y ese tipo de fondos, o conviene mucho ser corporación o fundación o entidad educacional, pero lo importante es no tener fines de lucro para poder optar a esto, ¿ya? Hay un fondo que es bien importante por términos de cantidad de platas que mueven y sobre todo para los temas proyectos regionales, que es el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Existen los que todos conocemos que son concursables y que postulan las corporaciones, qué sé yo, y también hay fondos de asignación directa desde el FNDR durante todo el año, pero que se hacen solamente a municipios. Entonces es importante, si ustedes tienen una buena llegada con un municipio o ustedes mismos trabajan en una municipalidad, sepan que hay un fondo de asignación directa del FNDR donde ustedes tienen que presentar este proyecto a un core o alguien así que pueda avalarlo junto a la municipalidad y la municipalidad presenta este proyecto, el core lo avala dentro del ¿cómo se llama cuando se juntan todos? La asamblea. Claro, la asamblea, y de ahí pueden financiar algún proyecto, ¿ya? Por lo general son de tipo construcción y qué sé yo, pero sí siempre está abierto a cultura, ¿ya? Sobre todo en cierta época del año como que tienen que gastar el presupuesto y les queda poco tiempo. Y siempre están los... bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene muchos fondos abiertos, a veces son chiquititos, 5 millones. Para esto yo lo que les recomiendo es intrusiar en internet, ahí les puse algunos links. Es intrusiar ahí los fondos que están abiertos porque cierran un montón de fondos Canadá, Fondo Japón, el BID, etcétera. Existen varios fondos internacionales. Y ahí mismo, por ejemplo, en el del BID uno puede ver cuáles son los que han ganado años anteriores. Y eso es súper bueno porque uno al tiro entiende para dónde apunta, cómo yo financio con fondos mi proyecto. También depende mucho de qué discurso yo le pongo al proyecto. Puede ser el mismo proyecto que puedo adaptarlo para un tipo de objetivo, o el mismo proyecto yo lo traduzco, ahí vuelvo al rol del gestor cultural como traductor, lo traduzco al idioma del otro fondo que es otro su objetivo. Es súper importante cuando ustedes postulen sus proyectos en fondos, lean el objetivo del fondo. O sea, y siempre los fondos parten así: este fondo tiene por objetivo fomentar la participación de la ciudadanía en bla bla. Ustedes obviamente que su fondo tienen que decir que lo primero que hace es fomentar la participación, ¿ya? O sea, tienen que ser flexibles. No va a quedar exactamente igual al proyecto que ustedes quieren hacer, pero va a quedar muy parecido y van a tener los fondos, ¿ya? Corfo, Cercotec siempre está presentando proyectos. Nosotras hace unos años nos ganamos un capital abeja con nuestra empresa. Y claro, y es lo mismo, o sea, en el fondo ellos dicen, nosotros vamos a financiar este tipo de iniciativas. Entonces uno dice, ya, mi empresa tal vez no es eso exactamente lo que necesita en este minuto, pero si me están dando la plata para hacer eso, voy y creo un proyecto acorde a eso que se traduzca en un crecimiento, ¿ya? Entonces, insisto, la postulación a fondos muchas veces hace de que uno tenga que ser flexible en cuanto a su financiamiento. Para lograr financiamiento tienes que ser flexible en cuanto a ceder en cosas que tal vez tú consideras que son súper importantes, pero bueno, flexibilizarlas un poco. Y lo que es muy, muy, muy importante es que ustedes no es que tengan que elegir uno de estos.
es que ustedes tienen que trabajar con todos estos en su proyecto, ¿ya? Es decir, tienen que haber personas financiando, tienen que haber alguna patita del Estado apoyando, tiene que haber... Mientras ustedes tengan más diversas sus fuentes de financiamiento, van a ser más libres, es decir, van a poder hacer más viable su proyecto, más estable, porque el día de mañana, pucha, justo la empresa que la estaba financiando cambia el gerente, ya no tienen la persona a cargo, tienen que salir a buscar otro, pero pucha, como ese financiaba solamente el 20% del proyecto, pueden seguir haciéndolo y arreglándoselo mientras tanto aparece, ¿ya? Pero si financia el 90% del proyecto, pucha, lo más probable es que se les caiga o que terminen trabajando gratis para poder impulsar esa idea. Entonces, sus equipos tienen que asignarse valor a todo esto, porque lo importante es que ellos sigan haciéndolo y no estén expuestos a cambios del mercado, a cambios de situación del equipo y que en el fondo, pucha, se les va uno y no tienen cómo rellenar ese uno, ¿ya? Dígame. Una pregunta, muchos de estos fondos, lo que yo he visto en algunos casos, pero quisiera tener la certeza, te consultan por la experiencia o el registro que uno tiene en proyectos previos o anteriores. Sí. Entonces, según tu experiencia, que uno se haya ganado 2 o 3 de esos previamente, ¿te ayuda o no te ayuda para que uno se gane con un tercero, un cuarto, con ellos mismos? ¿Hay traspaso de información o te exigen en la postulación qué experiencia o qué currículum tiene uno ganándose o adjudicándose o implementando el proyecto? ¿Les importa eso o se traspasa la información? ¿O prefieren dárselo a alguien que no tenga experiencia para abrir el abanico? No. ¿Cómo funciona Yo diría que uno tiene previa adjudicándose, por ejemplo? Yo diría que si no tienes ninguna experiencia es muy difícil que te asignen un fondo. Es decir, si no tienes ninguna experiencia te conviene mucho asociarte con alguien que sí la tenga en el minuto de postular para poder decir que tú sabes hacer lo que estás diciendo que vas a hacer. En primer lugar, si de verdad no tienes ninguna experiencia, de todas maneras acércate a alguien que la tenga y haz tu proyecto con alguien porque vaya a aprender mucho. O sea, ni siquiera es porque te resulte o no te resulte financiamiento, es porque te vaya a evitar una cantidad de errores que son súper comunes, ¿ya? Pero sí, de todas maneras, te sirve mucho tener experiencia. Ahora, ojo, porque existe también, por ejemplo, en los fondos concursables del Consejo, si tú estás haciendo un festival y ya es la 5ª vez que estás postulando al mismo fondo para realizar la 6ª versión de tu festival, sería lógico que tú de alguna manera en todos esos años ya hayas diversificado lo que le estás hablando, tu fuente de financiamiento y no depender de ese fondo, ¿ya? Porque bueno, los fondos concursables está claro que son un bingo, o sea, sí, si tú tienes un muy buen proyecto podéis tener un 100% del puntaje y todo y puedes que no te lo ganes, puede que justo ese año no sean los objetivos del Consejo lo que tú estás apostando y que el año pasado sí lo eran, pero ya no. Entonces, aprovechar cada una de las oportunidades en que tú podías ejecutar tu proyecto para ganar experiencia, registrar todo lo que puedas registrar, preparar todos los dossiers, todo el material para una futura versión, como lo que tú decís, ¿cachai? O sea, si tuviste oportunidad de hacerlo una vez, trata de tener ese material para después poder expandir tu financiamiento a muchas otras áreas. Y de todas maneras que la experiencia es muy necesaria para poder ganarte fondos. O sea, ya después llega un punto en que una corporación ya tiene tanta experiencia o tiene tanto backup, así como en dossier y qué sé yo de lo que ha hecho, que tiene acceso incluso a otras reuniones y a otras invitaciones y ya se mueve en otro nivel donde ya más encima, porque al final también tú te vas abriendo una red de contactos distinta, ¿cachai? O sea, cada vez que ejecutáis algo, por ejemplo, si un core representó tu proyecto y resulta que tu proyecto fue súper exitoso, pucha, ese core se va a pasear y vaya a hacer su caballito de batalla y va a decirle a otro core que trabajó mira, es que yo trabajé con esta corporación hizo esto, pucha, ese también va a querer, ¿cachai? Y después esos cores se encuentran con cores a nivel nacional y entonces empezáis a entrar como en un círculo que te abre muchas puertas. Entonces sí, de todas maneras la experiencia es fundamental. Sobre el financiamiento de los proyectos, es súper importante tener una buena administración. La administración, no le tengan miedo, es algo súper cotidiano. Por lo general, la gente más asociada a temas artísticos, culturales, es un poquitito reacia a la administración, se siente un poco perdido, pero sientan que la administración es algo súper cotidiano. O sea, uno decide ir al supermercado y comprar en ese supermercado o no ir a la feria o qué sé yo, son puras decisiones administrativas, porque me queda más cerca, es transporte, porque es más barato, es recursos, porque está el tomate que me gusta, es las oportunidades, ya, o sea, todas nuestras decisiones administrativas son mucho más cotidianas de las que parecen,
¿Ya? Esto es algo que no tiene mucho que ver con cómo se financian los proyectos culturales directamente, pero es típica falencia del gestor cultural cuando está haciendo un proyecto, excepto cuando son contadores o ingenieros comerciales. ¿Qué es lo que es el valor bruto y líquido? Todos esos enredos. ¿Cuándo me conviene factura, pero con boleta o con factura? ¿Y para qué es la factura? ¿Y por qué era así nomás? Mejor le digo que me pase la plata. ¿Y para qué quiero boleta? ¿Me cobra más barato si es sin boleta? Etcétera. ¿Y qué es lo que es el famoso IVA? Bueno, el valor bruto y líquido. ¿Quién sabe cuál es el valor bruto y líquido? Dígame. El valor bruto es con el impuesto incluido y Ya. el líquido es el valor que en el fondo se paga. Exacto. Cuando hablamos de boleta de honorarios, ¿qué valor le pago yo? Por ejemplo, yo te tengo que pagar una boleta de honorario a ti. ¿Qué valor te pago yo? ¿El líquido o el bruto? El líquido, claro. Pero ¿y cuando hablo de factura? El IVA, el 19%. Es el bruto. Mira, el enredo es el siguiente. ¿Ah? Factura sin el IVA, ¿no? Existen facturas con IVA y sin IVA, sí, que se llaman exentas. Bueno, partamos por lo primero. Efectivamente, el valor bruto es el valor que incluye todos los impuestos y el valor neto o líquido es el valor sin impuestos. Resulta que existen dos tipos de categorías, primera categoría y segunda categoría. Las personas de primera categoría son las empresas que tienen que declarar su renta a fin de año y qué sé yo y bla, 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 y trabajan con el impuesto del valor agregado. Las corporaciones son exentas de IVA, pero sin embargo tienen que declarar renta a fin de año. La renta a fin de año es cuando uno dice yo gané todo esto y gasté todo esto, réstelo, esta es su utilidad, ya tiene que pagar un 20% sobre esa utilidad. Ya, ese es el impuesto, es súper sencillo, que es la declaración de renta. Esas son las de primera categoría y funcionan con facturas, emiten facturas, ¿ya? Las facturas exentas de IVA las vamos a dejar de lado porque no manejan IVA, simplemente son facturas que demuestran gastos e ingresos y que pagan renta a fin de año. Las facturas afectas de IVA, que en el caso de una productora de eventos como la que tengo yo, son afectas de IVA, por lo tanto yo todo lo que haga le tengo que agregar el 19%, ¿ya? Y resulta que ese 19% es en el fondo una especie de posta que se va pasando de ese valor con mis proveedores. Por ejemplo, tengo una pastelería y voy a vender una torta. Mi torta vale 100 pesos más el 19%, pero resulta que el señor que me vende la harina también tiene su 19%, ¿ya? Entonces, mi torta tengo que venderla en 119 pesos porque tengo que cobrar mi IVA, pero el señor de la harina me cobró sus 9 pesos de IVA también. Por lo tanto, en realidad yo no tengo que pagar 19 pesos de IVA, tengo que pagar solo 10, porque el resto los 9 de él. ¿Me explico? ¿Me entienden? Ahí hay una posta con los impuestos que voy pasando, y que en el fondo es una especie de impuesto que el último que paga es el consumidor y es el que paga efectivamente el impuesto, ¿ya? A todos los otros que venimos produciendo algo. El asunto entonces que yo les explicaba es el siguiente. Cuando ustedes hablan de factura, mi torta, ustedes me tienen que pagar 119 pesos, ¿no es cierto? Porque yo le estoy pasando una factura y 119 pesos es el valor bruto o el valor líquido. El bruto, porque tiene impuestos, ya. ¿Qué pasa si yo les digo, no, es que yo no tengo factura, yo soy una pastelera que trabaja en mi casa y doy boleta de honorario por mi torta? Ya, mi torta vale 100 pesos. ¿Estamos? ¿Me siguen? Ya. ¿Por cuánto yo les tengo que hacer la boleta de honorario? 11. Muy bien, porque ya no es el 19%, es el 10%, ¿no es cierto? Ya. Pero cuando ustedes me tengan que transferir la plata, ¿cuánto me tienen que pagar? 100. Porque esos 11 lucas se las tienen que pagar a Servicio de Impuestos Internos cuando ustedes tengan que hacer sus cálculos, ¿sí? Entonces, vuelvo al caso. Cuando ustedes tienen que pagar una factura, pagan el bruto. Y cuando tienen que pagar una boleta de honorario, a la persona le pagan el líquido. Y el impuesto lo pagan Impuestos Internos, ¿sí? Ese es todo el enredo, que siempre es un eterno enredo, que es muy difícil de aclarar y de ordenar. Por eso siempre pongo esta lámina para que aprovechen de hacer todas sus dudas acumuladas durante siglos. El otro tema que siempre es complicado es cuando corresponde honorarios, cuando corresponde contratar, cuando corresponde plazo fijo, etcétera. Existen dos formas de trabajar con las personas. Una es, las personas son entes externos, ¿ya? Que son mis, en el fondo, asesores. Y eso siempre es con boleta de honorario. ¿Qué es la gran diferencia entre uno y el otro?
se llama subordinación cuando yo tengo que obligatoriamente contratar a esas personas, aunque trabajen un día. La subordinación responde a horario, responden a un jefe. ¿Y cuál es la otra de subordinación? Horario, responden a jefe y tienen una tarea asignada específica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros en Caleta de Libros, uno de los proyectos que tenemos con la Corporación Creamundo es préstamo de libros en la playa. Nosotros tenemos que tener mediadores. Esos mediadores tienen que ser contratados, ¿ya? Con imposiciones, porque ellos tienen que ir a cumplir un rol en un horario, en un punto particular y responder a una jefatura, ¿ya? Eso se llama subordinación y eso aquí en la Quebrada del Ají tiene que ir con contrato laboral, ¿ya? En cambio, el supervisor de ese punto en realidad es un gestor cultural que nos ayuda con su asesoría, con sus gestiones, no tiene que ir a un lugar, no responde realmente a instrucciones desde un jefe, así que ese sí puede ser con boleta honoraria. ¿Se explica? Queda súper clarito. ¿Sí? Ya. Esto lo digo porque además ahora existe, bueno, no ahora, hace harto tiempo, un contrato artístico, ¿ya? Que es la ley que obliga a que el artista, cuando tiene un show, por ejemplo, tiene que ser con contrato laboral, aunque sea por una presentación, ¿ya? Actores, cabe en todo el mundo artístico, ¿ya? Entonces, que sean multidisciplinarios los equipos hace que un proyecto sea mucho más estable. Y lo que les decía recién, la experiencia, o sea, que en el equipo tiene que haber alguien que lo haya hecho antes o que haya visto cómo se hace, por lo menos, como para evitar ciertos errores reiterativos. Establecer metas e impactos alcanzables, lo que les decía el crowdfunding, o sea, hacer un crowdfunding real, o decir, pucha, yo voy a ir a Cholchol y voy a hacer una actividad cultural donde van a llegar 1000 personas, cuando toda la población de Cholchol son 300, es frustración, es frustración gratuita y en realidad hacer cosas alcanzables. Debe ser pertinente al diagnóstico. Si yo determiné que lo que la gente le falta o lo que en esa comunidad sería más apropiado hacer es tal cosa, lo interesante y lo óptimo sería enfocar presupuesto, objetivos y todos a esa cosa del diagnóstico, ya no hacer cosas como que no serían pertinentes, ya como la impertinencia cultural. Lo mismo con las metas, lo mismo con los cronogramas, es decir, cuando yo diga voy a hacer una carta Gantt y quiero apretar los tiempos, tengo que apretar los tiempos que me corresponden a mí. O sea, yo voy a redactar algo, bueno, en vez de redactarlo en 2 semanas, lo redacto en una, bueno, el problema es mío, lo puedo hacer. Pero cuando dicen, no, es que entonces el diseño, la impresión de los afiches se tendrá que demorar menos, eso no es así, la impresión siempre se demora lo mismo. ¿Me explican? ¿Me explico? Que tiene que ser los tiempos calculados tienen que ser reales, ¿ya? Lo mismo el presupuesto. Considerar los aspectos legales, eso tiene mucho que ver con lo que tú decías, o sea, derechos de autor, permisos municipales. Si quiero hacer una feria, no, voy a hacer una feria en la Plaza de Armas, bueno, ver qué probabilidades hay de ocupar la Plaza de Armas. Por ejemplo, la Plaza de Armas de La Serena está ultra vendida todo el verano, es imposible, yo no puedo planificar en mi cabeza un evento en la Plaza de Armas de La Serena porque eso ya está negociado desde enero anterior, ¿cachai? O sea, porque se ocupa todo el año, ¿ya? Entonces, ver todos esos temas, autorizaciones municipales, derechos de autor intelectuales y diversificar, lo repito por 50ª vez, diversificar las fuentes de financiamiento. Eso es, pero fundamental para que su proyecto sea viable y estable. Y esta es la ficha que yo quería llegar como último ejercicio que me gustaría que todos participaran. ¿Quiénes de aquí nunca han donado a bomberos? Ni un peso. ¿Todos hemos donado dinero a bomberos? ¿Por qué? ¿Cómo? No escuché nada al final. Un amigo que es bombero y que estaba haciendo una colecta. Ya. Yo dono periódicamente. Porque uno siente que es un servicio sin fines de lucro, un servicio gratuito para la sociedad. Que no recibe, bueno, que no recibe aporte conocido, digamos, o remuneración. Entonces, porque recibe aporte de distintas fuentes, pero no recibe remuneraciones directas. Ya. Estamos con empatía, estamos con cercanía. Necesidad. Son necesarios. Se necesita. Un amigo respondiendo a esta pregunta dijo, porque no tengo por dónde irme para mi casa sin que haya un bombero y me avergüenza nada.
Y era porque, pucha, se llegaba al cruce y estaba el bombero y decían, antes se me va a ir por otro lado, llegaba al otro cruce y ahí está el bombero. Entonces, también pues hay como una especie de conciencia social de que tenemos que donar y ellos están en todos lados. Facilitan las vías de donación, es decir, están afuera del supermercado, están en la caja del supermercado, están con la forma bancaria mensual, que también uno está inscrita. ¿Qué pasa a la carta? Claro, facilitan todos los medios de donación. Es moralmente aceptado, bombero. Porque sí, es algo positivo. Y lo otro... Algo moral de la sociedad, claro. Y te enseñan que hay que respetar y que es algo que uno tiene que también abortar porque es importante. Bueno, la opinión social sobre nuestros proyectos es súper importante. O sea, como la mujer del César no tiene que solo serlo, sino también parecerlo, eso. Claro, porque para muchos en la sociedad los artistas son los volados. Es muy importante que tú te profesionalices a tal punto de que proyectes que no eres así. O sea, tienes que romper esa barrera. Otra cosa de los bomberos. Ustedes les dan plata y piensan, en algún minuto se les pasaría por la cabeza que un bombero llegara al incendio y no supiera qué hacer, dónde se conecta la manguera o si tiene que cómo manejarse dentro. Entonces uno sabe que la institución bomberil capacita de tal manera que van a saber qué hacer frente a un incendio, ¿ya? Es decir, saben lo que hacen. Todo esto, Los choques no llaman a los bomberos. claro, Antes que los carabineros, o sea, que ellos van a poder sacar a la gente de ahí. Y claro, ¿qué quiero lograr con esto? Que en el fondo extrapolen sus proyectos a bomberos, ¿cachai? Como su forma de recolectar fondos, lo que ellos proyectan. ¿Por qué yo hago esta pregunta? Y de todas las veces que he preguntado, en todas las veces que he dado este taller, creo que han habido 3 personas que nunca han dado a bomberos. Siempre, todos los chilenos hemos dado a bomberos. Es empatía, es manejo de la situación, es conocimiento, es porque alguien tiene relación con alguno, ¿cachai? Y ahí vuelvo al financiamiento de personas. Es súper importante la abuelita, el primo, el amigo. Son personas importantes para tu financiamiento, porque son las personas que van a creer en ti porque te conocen. El manejo. Entonces, ahí están las claves para que la gente confíe en ti y te financie, ¿ya? Yo en el fondo tengo que generar estos conceptos, que él tenga la confianza de que yo sé hacerlo, la confianza en que voy a gastar en lo que yo dije que iba a gastar, que voy a tener eso, que tenemos objetivos comunes, la empatía. O sea, obviamente que yo doy a bomberos porque el día de mañana, como decía ella, me puede tocar a mí, necesito que a mí me saquen de dentro del auto y pucha, quiero que el bombero tenga una buena máquina para sacarme, que tenga una buena grúa, que tenga todas las herramientas que necesite. Si me tiene que sacar de una cuestión prendida en fuego, que tenga algo que no me queme, po. Empatía, lograr relación con los resultados positivos. Y claro, y que mis resultados positivos signifiquen un resultado positivo para él también, ¿ya? Para mi contraparte, para el que yo tenga que conquistar. Entonces, y, bueno, momento de preguntas, pero al final todo fue un gran momento de preguntas, muy entretenido. Pero en el fondo lo que yo apunto es... y lo otro de bomberos que es muy valioso es eso que les decía, que es, encuentran todas las formas para que tú dones plata. Entonces, si yo tengo un proyecto y te digo, ¿me queréis donar? Sí, ya, mira, métete a la página www, descarga la aplicación, después le haces el QRL, sacáis la cuestión y ahí tú metís tus datos de tu tarjeta, te va a llegar un mail. Cuando te llegue ese mail, tú lo confirmas, pucha, ya te perdiste como el 50% de los donantes. Los bomberos que te aceptan los 100 pesos, te aceptan las lucas, aceptan que te inscribáis con cargo a no sé qué, aceptan los supermercados, todo donde estén, ellos dicen que sí, ¿ya? Y abren toda la malla de posibilidades para que uno les ayude. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a eso y en el fondo convencer de tal manera de facilitar todos los puentes, y a eso me refiero con una corporación me sirve porque así tengo asignación directa del Estado, tengo FNR, tengo bla bla. Una personalidad jurídica de otro tipo me sirve porque puedo postular a licitaciones, ya estoy abriendo todas las puertas para que lleguen los financiamientos. Y después del momento de preguntas, ¿hay alguna pregunta? Efectivamente que no... Sí, yo quería hacerte una, Ceci. Dime. Me quedo dando vueltas sobre la parte del presupuesto, de acotarlo a valores y especificar todo claramente. Hace un par de semanas salió una polémica en redes sociales y en la prensa porque el Consejo de la Cultura estaba rechazando proyectos de tipo fondar por incluir gastos de imprevistos, el 1, 2, 3%.
No se Y acepta. resulta que, claro, eso no estaba en las bases y ahora se incluyó en las bases y empezaron a debatir con gente experta en proyectos, que se lo ha ganado varias veces, ¿por qué no eres capaz de considerar los imprevistos fuera? Y la respuesta era, porque hay una plataforma y una administración de parte del Consejo tan mala que tengo que considerar imprevistos porque tu plataforma y tu administración es mala. Y llegaron a un momento de coyuntura súper duro y rudo, que hasta el momento no sé si se ha resuelto adecuadamente, pero quería preguntarte, porque siempre me acuerdo del ramo que hicimos, y todos pusimos 1 o 2% de imprevisto, que ya el Consejo no lo acepta. Entonces, ¿cómo crees tú que se podría zanjar eso, entendiendo que, y es súper clara la pregunta, me parece que hay gente más experta en proyectos fuera del Consejo? Sí, de todas maneras. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo, si supiste y cómo se debería zanjar, si corresponde o no corresponde? Ahí que quisiera tener alguna opinión de tu parte, porque me quedo dando vuelta y no supe qué responder. De mi punto de vista, yo creo que de todas maneras lo correcto sería que sí aceptara imprevistos con un porcentaje estándar. Ya, ponte tú tu proyecto tanto, entonces el 3% de todos los proyectos podría ser imprevisto, por supuesto, porque siempre hay imprevistos, es imposible. O sea, en la época de las cavernas yo creo que igual habían imprevistos y ahora los van a seguir habiendo, aunque sea ahí el productor con más experiencia. O sea, pero así también existen valores que se modifican. A eso me refería cuando tú trabajáis con un presupuesto original y con un presupuesto flexible después. Por ejemplo, típico en el Fondart, tú te ganáis pasajes aéreos en el Fondart con un valor que obviamente tenéis que poner un valor alto para estar segura que te vaya a alcanzar, porque lo peor que te puede pasar es que te quedéis corto. Si te quedáis largo, bueno, podéis reitemizar y existen otras herramientas, pero si te quedáis corto no existen herramientas para pedir más plata. Eso es lo primero en un fondo concursal. Entonces, ¿qué sugiero yo? Que en el fondo tú tengas un presupuesto. A ver, primero, tú no haces un presupuesto para el Fondart, tú haces un presupuesto para tu proyecto. ¿Cuánto vale tu proyecto? ¿No es cierto? Ya. Quiero lanzar un disco. ¿Ya? ¿Cuánto me cuesta lanzar un disco? Y en eso incluyes obviamente los imprevistos, incluyes todo lo que signifique producción, diseño, bla, bla, y tú dices, mi disco vale 20 millones de pesos. Ah, quiero financiarlo con un Fondart. Ya. Voy y vacío mi presupuesto en un presupuesto tipo de un Fondart. Por lo tanto, el imprevisto lo tengo que disolver en ciertos pasajes aéreos, disolver en ciertos diseños. No, si me están diciendo está prohibido el imprevisto, es ridículo que yo agregue un ítem imprevisto para que me lo rechacen, ¿cachai? Entonces, a lo que yo voy es que ese mismo disco tú dices, se lo voy a ofrecer a un privado. Evito la parte de decir que las letras de las canciones hablan de que muera el maldito neoliberalismo y la empresa multinacional, si se lo voy a ir a vender al líder, ¿cachai? Entonces, en el fondo, mi proyecto, como yo lo financie, tengo que traducirlo a lo que esté en los objetivos de cada uno. O sea, a eso voy. No es que yo tenga un proyecto para un Fondart, ¿cachai? ¿Qué hago con los imprevistos? Bueno, busca la manera de después reitemizar, vaya a tener siempre imprevistos, Si el reglamento dice que no se puede, no se puede. no se puede, pues, si te van a eliminar. Pues. Ya, claro. Entonces, lo primero es ser admisible para cualquier proyecto concursable. Y eso tenéis que cumplir las bases. Por mucho que patalees, si no cumplen las bases, está allá afuera. Pero quedaron inadmisibles, pero después se echaron para atrás. ¿Sí? ¿Eso fue el desenlace? ¿Alguien sabe el desenlace? Sí, porque salió una lista de inadmisibles, una de nuestras compañeras está postulando. Ya. Y quedó en los inadmisibles. Y preguntó y dice, no, ahora dijeron que sí, que sí. Uy, qué ranazo. Fue súper extraño. Sí. A ver, tengo 2 preguntas que chiquitas. Diga. ¿Existe la redirección de los rubros dentro del presupuesto? Si yo presupuesto es... Reitemización se dice acá. Sí. Es que no manejo muy bien los términos, porque yo soy de Venezuela solo. Y lo otro sí existe. Yo tengo que hacer rendición de cuentas después de todo lo que... ¿Estás hablando particularmente de los fondos concursables del gobierno? Sí, sí se permite reitemización, pero tú tienes que hacerla antes de rendir. Claro, por ejemplo, yo voy a hacer una actividad en julio, yo en junio tengo que mandar un mail que diga, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta que los pasajes me cuestan menos, me conseguí un hotel más barato, me va a sobrar esta platita, la puedo reitemizar, porque ítem se llama a cada una de las cosas en que tú vayas a gastar. Pero tengo que hacer. Reitemizar es pescar este ítem y gastarlo en otro. Entonces decir, ¿sabes qué? Quiero mejorar, no sé, el coffee. Entonces antes no tenía galleta, era un puro vaso de agua, puedo agregar galleta a mi coffee con esa plata. Por lo general te dicen que sí. Yo nunca he escuchado a alguien que le nieguen una reitemización. Nunca he sabido de eso. Entonces sí hay una cierta flexibilidad en los fondos concursables, pero todo es con un diálogo constante con tu supervisor de proyecto. Vale, y la otra cosita
que es más una opinión que quería escuchar de ti. Si apruebas lo del imprevisto, que no sé, que esa era una de mis preguntas también, por el porcentaje, ¿cómo haces después para rendirlos? O sea, se supone que tú estás presupuestando un 3% de imprevisto. Y si no gastas el 3%, Se devuelve. Lo tienes que devolver o también reitimizar, po. Bueno, que como los imprevistos son durante la ejecución es más difícil reitimizar, pero sí, po, deberías reintegrarlo, devolver esa plata. Pero un imprevisto típico es, es que yo pensé que había corriente suficiente. No, en la plaza no alcanza para hacer la generadora. Listo, 200 luquitas de imprevisto, porque no pensaste en eso. Pero sí, es súper normal lo imprevisto. Sí. ¡Fuera! Un comentario. En tu caso, este problema de los imprevistos en otras áreas están totalmente incorporados. Es normal, es lógico. En otras áreas judiciales. Sí, en la construcción donde tú ves. Claro. Sí, totalmente. Tópico. Y se considera entre un 5 y un 10%. Harto, Sí, súper es alto. totalmente razonable. Nadie lo cuestiona. Yo creo que acá es por ignorancia, por falta de experiencia. Es que por ahí va. Y por desconfianza también, porque la cosa pública desconfía de que la plata te la va a usar en otra cosa. Ese es un tema que tiene el Consejo, yo creo que va más allá de sus bases y qué sé yo, porque en el fondo ellos, es súper sencillo, ellos te dan las reglas del juego y tú para jugar las leís y las sigues al pie de la letra y vaya a estar adentro, digamos. Pero el tema de la fiscalización de los proyectos es un tema grave, o sea, estamos llegando al punto que te piden para una boleta de honorarios, la boleta de honorarios, el comprobante de transferencia a esa boleta de honorarios, el comprobante de que pagaste el impuesto de esa boleta de honorarios, el contrato en el que tú dijiste que le iba a pagar eso a la persona firmada. O sea, realmente es así un turro para 4 cosas. ¿Cachai? Entonces, Pero el huevo o la gallina, porque les debe haber ocurrido que presentaron una mega boleta y resulta que después repartieron esa plata entre varias personas. pero es que todo eso también lo voy a inventar. O sea, si de verdad queréis engañar con papeles y firma y papeles, también, si lo más lógico sería que la fiscalización fuera que fuera una persona a sacar 3 fotos del consejo y dijera, sí, hicieron el festival como dijeron que lo iban a hacer, la calidad es la que dijeron que iban a tener, hay una amplificación decente, hay iluminación, bla, bla, están los músicos que dijeron, listo. Y esa fiscalización es mucho más efectiva a estar pidiendo así un turro de papeles de la factura. Pero es que es ridículo, imagínate, yo para un seminario hace poco tuve que comprar pasajes aéreos con mi tarjeta de crédito porque tenía cupo internacional, la tarjeta de la corporación no tenía cupo internacional, entonces tuve que comprar el pasaje de Madrid a Santiago. No sé, 1,2 millones, ponte tú, que porque era de Málaga, Málaga de Madrid, Madrid a Santiago, no sé qué, época alta, costó 1,2 millones, no nos alcanzaba con la tarjeta de crédito cupo internacional de la corporación, la compré con la mía. Tuve que adjuntar mi cuenta de tarjeta de crédito, la transferencia desde la corporación a mi cuenta corriente, pagándome la tarjeta de crédito, la factura o qué sé yo, el pasaje con el valor, el pago de la tarjeta de crédito, o sea, de verdad era ridículo, era así un turro de papeles solamente para un pasaje. Entonces, este es pérdida de tiempo para mí, pérdida de tiempo para la persona que revisa y que es una persona casi para todo el país, revisando así un alto proyecto. De verdad que es un despropósito. Cuando podría haber venido 5 minutos una persona, más encima el consejo estuvo en la inauguración del seminario, entonces no tiene ningún sentido. Podrían ellos mismos haber fiscalizado, mira, sí, vino Juanito Hostias de Madrid, sí, vino bla, bla, alojó en tal lado, sí, oiga, ¿y usted le parece? 3 preguntas a uno que otro asistente, ¿y usted cómo supo de esto? No, me contactaron por tal lado. Una fiscalización así de efectiva es mucho, o sea, si decís que vaya a lanzar un disco, basta que mandís el disco, ¿cachai? Y ahí estáis viendo que hicieron un diseño, que hicieron una carátula, que tiene el logo del gobierno donde dice que está, que, ¿cachai? Por último, comprometís una cierta cantidad de copias. Pero la forma de fiscalizar actual, de Contraloría, pero no tiene ningún sentido, es un despropósito total. Porque más encima, igual los podía hacer lesos si querís, si tenéis toda la intención. Echa la ley, echa La trampa. la trampa. Claro. Sí, bueno, pero es una percepción bien personal. Como tú dices, al principio los controles eran así, muy simples y directos. Y después se fue haciendo más complejo. Sí, pues si yo los fondos antes los rendía con la boleta de honorarios, listo. Después era la boleta de honorarios, comprobante de transferencia. Ahora la boleta de honorarios, comprobante de transferencia del contrato. Después va a ser fotocopia del carnet, después va a ser fotocopia de mi carnet. Una locura, es sin fin. No tiene fin. Sí. Bueno, yo creo que por ahora Sí. ya estamos bien. Cecilia, te agradecemos muchísimo. Le damos No, gracias a ustedes.